En esta entrega exploramos algunos de los fallecimientos más perturbadores ocurridos durante intentos extremos de batir récords mundiales. Desde un equilibrista en Noruega precipitándose 1200 pies hasta un salto con traje de alas que terminó en tragedia sobre el desierto de Idaho. Cada historia muestra cómo la ambición humana desafía al vacío con desenlaces fatales. Si este tipo de historias te dejan al borde del asiento, dale like ahora mismo y suscríbete. Activa la campanita para no perderte ni un solo caso, porque lo que viene es todavía más impactante. Era el 21 de octubre de 2016. El sol apenas teñía de rosa la escarcha en Pocatello. En campo abierto, un globo de helio del tamaño de un silo se alzaba sobre un camión de apoyo. Un hombre entró en la cápsula presurizada mientras 3 observadores vigilaban a distancia. El viento era escaso. La visibilidad resultaba perfecta. Nadie podía imaginar que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Travis Dale, un ex paracaidista militar de 30 años, había forjado su carrera civil desafiando la gravedad. Tras el ejército, trabajó como coordinador de escenas de riesgo y consultor técnico para comerciales y creadores de contenido. Sus amigos lo definían como alguien metódico. Registros de equipo y diagramas cubrían cada superficie de su taller. Los saltadores base lo admiraban por su precisión. Pero la verdadera pasión de Travis era el traje de alas. El vuelo con traje de alas convierte a los humanos en proyectiles vivos que surcan los cielos. Los atletas saltan equipados con membranas de tela que permiten planear a velocidades superiores a los 190 km por hora. Requiere una sincronización milimétrica para evitar desastres. Para Travis, volar era una ecuación matemática que podía dominarse. Durante 2 largos años, persiguió un sueño que rozaba lo imposible: lanzarse al vacío desde la estratosfera con un traje de alas. Para lograrlo, diseñó una cápsula acoplada a un globo meteorológico, basándose en planos militares descartados y componentes fabricados a medida. Aquel complejo sistema de ascenso había superado con éxito diversos ensayos de vuelo sin tripulación. La estructura contaba con válvulas de ventilación automática, suministros internos de oxígeno y una escotilla de presión totalmente hermética. Su equipo, un traje de alas reforzado con varillas internas de fibra de carbono, fue rediseñado específicamente para garantizar la estabilidad durante la apertura inicial en altitudes extremas. El objetivo era realizar un salto limpio a 12.500 metros de altura, muy por encima de las rutas habituales de la aviación comercial. Travis entregó informes incompletos a los organismos reguladores, manteniendo el proyecto bajo un hermetismo absoluto para evitar que las autoridades cancelaran la misión. Escogieron un punto de lanzamiento en un sector aéreo desolado para eludir los radares. Además, decidieron no activar ningún transpondedor durante la subida. El equipo de tierra era mínimo, compuesto únicamente por 2 amigos y un observador que seguían su rastro mediante radios portátiles y una baliza de posicionamiento global comercial. Operaban desde una camioneta sin distintivos apostada junto a un lago seco a kilómetros de cualquier carretera asfaltada, rastreando cada señal de radio y geolocalización. El ascenso del globo se inició con las primeras luces del alba. La cápsula se elevó sin pausa por la atmósfera enrarecida, alcanzando los 12.436 metros a las 7:52 de la mañana. Travis comunicó por radio que todos los sistemas funcionaban correctamente. Despresurizó la cabina y abrió la escotilla, enfrentándose a una temperatura gélida de 60 grados bajo cero. En el instante en que saltó el equipo en tierra, supo de inmediato que algo iba mal. En lugar de aquel planeo elegante que había ensayado en miles de ocasiones, Travis se precipitó violentamente hacia adelante y comenzó a girar sin control. Su radio enmudeció. De pronto la situación empeoró. El ala izquierda del traje se desprendió por completo. Sus restos desmenuzados aparecerían más tarde a casi 5 kilómetros de distancia. Los análisis posteriores concluyeron que el tejido cedió, probablemente por la cizalladura del viento lateral, al salir, un fenómeno imposible de recrear en los ensayos a nivel del suelo. Al perder la simetría de sus alas, le resultó imposible estabilizar la caída. Cayó en una espiral desesperada durante más de 9.000 metros, perdiendo jirones de tela por el camino. Al llegar a los 2.700 metros, el dispositivo de apertura automática se activó, liberando el paracaídas de reserva, pero el equipo se enredó en los restos del ala destrozada y nunca llegó a inflarse como debía. El cuerpo de Travis impactó contra el fondo del cañón a una velocidad estimada de 305 km por hora. El fallecimiento fue fulminante. El equipo solicitó una unidad de búsqueda,
Conscientes de que los servicios médicos no servirían de nada, localizaron fragmentos del traje, el casco y restos biológicos dispersos en un radio de 18 metros. Se celebró un funeral íntimo en Ogden, donde se reunieron compañeros de salto, familiares y antiguos camaradas del ejército. Al concluir la ceremonia le entregaron una bandera plegada a su madre en señal de respeto. Las administraciones locales emitieron una orden de emergencia prohibiendo de inmediato los saltos privados con globos de gran altitud. Dicha resolución exigía una revisión oficial de los protocolos de salida desde cápsulas y la recertificación obligatoria de todos los materiales para trajes de alas empleados por encima de los 9.000 metros. Era el 19 de agosto de 2015 en el valle noruego de Romsdal. El viento soplaba suave entre los riscos. Justo después del mediodía, un pequeño grupo se congregó en silencio absoluto sobre la escarpada cresta. Un hombre aguardaba solo al borde descalzo observando el sol. Lucas Fair tenía 29 años y era ingeniero en Colonia. Durante los veranos solía desaparecer en los Alpes para conquistar las líneas más altas situadas entre las cumbres. En su disciplina era respetado por su temple bajo presión y un enfoque minimalista aportando solo lo esencial para sobrevivir. El highlining es como el equilibrismo a alturas extremas. Los atletas cruzan cintas estrechas tensadas sobre abismos o valles, usando únicamente equilibrio y concentración para mantenerse en pie, mientras las ráfagas de viento amenazan con derribarlos al vacío. Solía usar protección, pero se sentía atraído por el estilo libre, sin arneses. Para Lucas, el riesgo era control. Sus patrocinadores se retiraron al rechazar la seguridad, pero un colectivo de cineastas austríacos aceptó documentar su hazaña. Lucas diseñó personalmente los anclajes de la línea de 4.300 pies, verificando cada perno 3 veces. La cinta se encontraba suspendida a 1.200 pies sobre el suelo del desfiladero. Escogió ese lugar por su longitud y su silencio. Sin drones ni paracaidistas, solo roca de granito y aire. El plan era sencillo: recorrer la línea más larga de la historia sin protección. Se preparó ensayando técnicas de corrección frente al viento. Esa mañana el cielo estaba despejado pero cambiante. Aire en calma alternado con ráfagas erráticas e impredecibles. Sabía que el viento nunca era constante, pero el reto era adaptarse. A las 12:10 subió a la cinta. Su equipo recuerda que avanzaba con paso firme, aferrando sus pies a la banda con un movimiento sutil y rodillas flexionadas. A los 1.400 pies la línea comenzó a oscilar lateralmente. Se agachó para estabilizarse y esperó. El viento amainó. Se puso en pie y reanudó la marcha. Nadie sospechaba que sería su último movimiento erguido. Al llegar a los 1.500 pies, una ráfaga violenta lo golpeó. Su torso se inclinó y sus brazos se abrieron. Trató de compensar el desequilibrio, pero su pie no aterrizó centrado. Por un instante quedó congelado en el aire. Entonces la tensión cedió. Cayó como un cable cortado. Su cuerpo giró en el vacío antes de desaparecer en el cañón. El silencio de la garganta engulló cualquier sonido antes de que éste alcanzara los riscos lejanos. Impactó contra un saliente rocoso a mitad de la pared, rebotando violentamente antes de continuar su caída libre. Los testigos describieron un crujido seco que atravesó el valle. Su cuerpo recorrió la distancia restante hasta el fondo pedregoso. Los rescatistas lo localizaron horas después mediante drones y triangulación de señales desde la cresta opuesta. Su columna estaba fracturada en múltiples puntos, la pelvis destrozada y ambas piernas dobladas en ángulos antinaturales. El forense describió traumatismos por impacto incompatibles con la vida, consistentes con una caída a velocidad terminal. No hubo señales de vida tras el impacto. Su familia celebró un servicio fúnebre privado en Colonia. Amigos de Alemania, Austria e Italia acudieron. Eran compañeros de escalada que habían entrenado con él durante años. Las autoridades de Noruega no cerraron senderos, no impusieron multas ni realizaron recomendación alguna. Lucas había firmado las exoneraciones de responsabilidad y no cruzó ninguna zona de acceso restringido. Era el 3 de octubre de 2015. El aire permanecía estático sobre la inmensidad blanca de las llanuras de sal de Bonneville. Un desierto nibio y cegador se extendía hasta donde alcanzaba la vista bajo el cielo despejado de Utah. A lo lejos, el rugido grave de un coche guía modificado retumbaba contra el horizonte. Tras el vehículo, una silueta delgada sobre una bicicleta con cuadro de carbono aguardaba el momento de soltar el cable de remolque. Aquel desafío se había gestado durante meses. Alisa Harman, una ingeniera mecánica de Seattle de 32 años, nunca buscó la fama con sus récords. Pasó su juventud sorteando el tráfico como mensajera en bicicleta antes de obtener su título de ingeniería. Lo que comenzó como ciclismo urbano terminó convirtiéndose en una obsesión por la velocidad pura. Ciclismo de velocidad extrema en tierra,
Esta disciplina lleva a los vehículos de tracción humana más allá de los 320 km/h mediante propulsión por cohetes, donde los pilotos manejan máquinas personalizadas a velocidades que convierten el más mínimo fallo mecánico en una muerte segura. La trayectoria profesional de Alyssa se construyó en el diseño experimental, asesorando a pequeñas empresas aeroespaciales mientras desarrollaba sus propios prototipos de alta velocidad. Su última creación era el fruto de 5 años de esfuerzo: un chasis de fibra de carbono, un conjunto trasero impulsado por cohetes y estabilizadores manuales. El proyecto se financió mediante crowdfunding, con aportaciones de su propio bolsillo y una beca regional de ingeniería. Quienes la conocían describían su método como extremadamente meticuloso, pero ella era consciente de que la frontera entre el éxito y el desastre era mínima. La logística era abrumadora. Un vehículo de aceleración modificado la remolcaría hasta los 177 km/h a lo largo de 3 kilómetros. Tras soltarse, debía equilibrar la máquina y encender 2 micropropulsores para catapultarse por encima de los 290 km/h en el tramo final de 10 kilómetros. Bonneville ofrecía el escenario perfecto, llano, despejado y árido. Ya había realizado 4 intentos previos por debajo de los 257 km/h sin contratiempo alguno. Contaba con un equipo formado por 2 ingenieros, un paramédico y un conductor experto en pruebas de velocidad terrestre. Se ceñían a protocolos de verificación rigurosos antes de cada salida, pero el suelo había cambiado tras las recientes lluvias, y a pesar de la señalización por satélite, los pequeños postes de límite se habían desplazado lejos del eje central. Decidieron seguir adelante porque la superficie parecía compacta. La inspección no reveló anomalías graves y el grupo confió en que los riesgos estaban bajo control. A las 10:12 de la mañana se lanzó a la pista. El remolque inicial fue impecable. Al alcanzar la milla 3 se soltó con fluidez. La estabilidad era absoluta. Las lentes captaron su calma a los brazos bajos, reduciendo la fricción al mínimo. En la milla 5, la telemetría detectó una vibración anómala en el estabilizador izquierdo. Por radio, su guía le ordenó abortar de inmediato. Alyssa no emitió respuesta alguna. Había cruzado el umbral donde frenar ya no es una opción. Cualquier corrección brusca sentenciaría la carrera. La rueda delantera comenzó a oscilar violentamente. Mantuvo la trayectoria entregada al destino. Al activarse los propulsores, salió despedida casi 300 pies, mientras los restos de la máquina se desintegraban tras ella. Los testigos hablan de un impacto sordo, un golpe seco que se sintió antes de oírse, seguido de una bruma de sal suspendida en el aire. Impactó de pecho en un ángulo agudo, arrastrada por la inercia sobre la costra salina, como si fuera un muñeco de trapo. La fricción desgarró su traje de protección, dejando el tejido vivo a merced del suelo. El casco colapsó, y la autopsia revelaría fracturas craneales masivas, la caja torácica hundida, pulmones destrozados y roturas compuestas en cada extremidad. No hubo rastro de vida tras aquel primer segundo de colisión. Los equipos médicos llegaron en apenas 1 minuto, pero ya era demasiado tarde. Su familia la despidió en una ceremonia íntima en la isla de Bainbridge, confiando sus cenizas a las aguas de Puget Sound. La Oficina de Gestión de Tierras clausuró toda prueba de velocidad en el salar, hasta revisar la señalización y los protocolos de seguridad. El vacío en la comunidad de velocidad fue absoluto. Alyssa no buscaba una simple descarga de adrenalina. Era una ingeniera brillante que dominaba el riesgo tras años de una preparación casi obsesiva. Su pérdida forzó una reescritura completa de los estándares de seguridad en este deporte. Antes de continuar con los siguientes casos, dinos en los comentarios de todas estas personas, ¿quién crees que tomó el riesgo más irresponsable? ¿O todas sabían exactamente a lo que se enfrentaban? Queremos leer lo que piensas. Ocurrió el 27 de enero de 2018. El sol de la mañana se filtraba por las dunas de Dubái, proyectando sombras alargadas sobre la inmensidad del desierto. Un zumbido metálico rompió el silencio en Al-Marum cuando los rotores de una plataforma de drones se activaron. Solo transportaba a un hombre sujeto por un arnés de carbono. Igor Leno, un ingeniero de Yarkov de 26 años, se había mudado a los Emiratos para ensamblar placas de vuelo en una empresa local durante el día. De noche su mente solo buscaba fusionar la propulsión de drones con la anatomía humana. No buscaba un transporte. Perseguía un sistema de ascenso capaz de permitir saltos con traje de alas sin depender de aviones ni precipicios. El vuelo asistido por drones es una variante extrema y letal, donde se emplean naves personalizadas para ganar altura antes de lanzarse al vacío. Permite el acceso a lugares antes inalcanzables para el ser humano, pero el margen de error es mínimo comparado con el salto base tradicional. Igor fabricó su equipo en un garaje usando motores industriales forzados. Empleó brazos estabilizadores a medida
y baterías de litio recuperadas de dispositivos desechados. Su peso se mantenía justo bajo las 55 libras, el límite legal en los Emiratos para operar sin licencia oficial. El proyecto no tenía registros, permisos, ni ningún tipo de respaldo legal. Operaba en la sombra porque ninguna institución aprobaría un vuelo tripulado con piezas de fabricación casera. Evadir las 55 libras era su forma de burlar la norma y perseguir el récord bajo sus propias reglas. La marca personal lo era todo. Se trataba de demostrar que era posible. Había realizado ensayos a 1800 pies, siempre en la soledad del desierto. Aparte de 2 amigos, vigilando los datos, el sistema carecía de cualquier inteligencia artificial correctiva. Igor exigía control manual absoluto. Aquella mañana intentaría alcanzar los 3500 pies, tras haber ensayado la secuencia miles de veces. Ascenso, comprobación, desconexión manual, apertura del traje y paracaídas de reserva como última opción. El cielo estaba despejado y el viento en calma. La ascensión se inició a las 6:41 de la mañana. El dron subía con firmeza superando los 2000 pies. Al rozar los 3200, la estructura comenzó a vacilar. Las investigaciones posteriores apuntaron al sobrecalentamiento de uno de los motores durante la subida máxima. La densidad del aire obligó a los rotores a un esfuerzo excesivo bajo una carga que superaba sus límites físicos. Los sensores registraron una inclinación fatal. La plataforma empezó a volcarse. Sus amigos observaron desde tierra cómo la nave perdía el equilibrio. Igor se soltó antes de tiempo, cayendo de forma limpia, pero con una ligera desviación lateral. El traje se desplegó, pero solo a medias. Una manga quedó atrapada en una hebilla del arnés. Esa asimetría lo condenó a una espiral plana rápida y violenta. Luchó desesperadamente contra la fuerza centrífuga, pero la estabilización fue imposible. A unos 300 pies de altura, accionó el paracaídas de emergencia. La tela salió, pero el enredo impidió que se inflara. La muerte fue fulminante. A las 9:46 impactó contra la arena a casi 120 millas por hora, hundiendo su cráneo en la columna. El cráter en el desierto era poco profundo pero extenso, cubierto de restos de tela y piezas mecánicas esparcidas. Sus compañeros se apresuraron a llamar a emergencias, pero al llegar los paramédicos solo pudieron certificar su fallecimiento. La autopsia reveló una fractura cervical, un traumatismo cráneoencefálico severo y varias vértebras rotas. 3 días más tarde, el cuerpo de Igor recibió sepultura en Yarkov, en un acto íntimo y cerrado al público. Sus padres se vieron obligados a volar hasta los Emiratos Árabes Unidos con el amargo propósito de realizar la identificación formal y recuperar lo que quedaba de su hijo. Como respuesta inmediata, la administración local aprobó normativas de urgencia que prohibían cualquier tipo de vuelo humano asistido por drones. Al mismo tiempo, se abrió un expediente judicial para investigar las actividades de aviación experimental no autorizadas en toda la zona. Corría el 17 de julio de 2018. El sofocante calor de la tarde se adhería al concreto de un lote abandonado tras un almacén en los márgenes olvidados de Bakersfield. Tras unas cintas de señalización improvisadas, se agolpaba un pequeño grupo compuesto por camarógrafos, directores de cine independiente y algunos buscadores de adrenalina. En el centro de aquel espacio despejado, un hombre embutido en pesadas capas de material ignífugo mantenía el rostro rígido por la concentración. Entonces el cronómetro empezó a correr. Marcus Lang, un operario de almacén de 36 años procedente de Riverside, se había labrado una existencia discreta entre sus turnos en el centro logístico y trabajos esporádicos como especialista de riesgo. Había participado en pequeñas escenas de riesgo con fuego para cortometrajes de estudiantes, películas de terror y otras producciones de bajo presupuesto. Eran quemas controladas que apenas superaban los 30 segundos, siempre con soporte de oxígeno, pero Marcus sentía el impulso de intentar algo mucho más ambicioso. Obsesionado con el récord oficial de Hollywood, fijado en 4 minutos y 20 segundos, decidió que era el momento de superarlo. Se preparó meticulosamente durante más de un año para resistir 5 minutos envuelto en llamas sin usar aparatos de respiración. Su meta no era la fama, sino una suerte de redención personal. Analizó con rigor científico el comportamiento del fuego, realizando experimentos con distintas mezclas de gel y tejidos de protección en el patio de su casa. Sin el respaldo de patrocinadores, invirtió sus propios ahorros en ropa técnica y gel inflamable, adquiriendo el equipo necesario a través de un proveedor de pirotecnia en Arizona. Su infraestructura era rudimentaria pero metódica. Contaba con 2 ayudantes encargados de los extintores y los tanques de agua. El traje constaba de 3 capas de algodón tejido resistente al calor y gel retardante.
Además, protegió su rostro con una crema de barrera y reforzó sus guantes con forros especiales. En el lugar no había personal médico de emergencia, confiando plenamente en que la cercanía al casco urbano permitiría una respuesta rápida en caso de necesidad. Varias cámaras grababan para generar contenido en la red, sin que ningún coordinador de especialistas profesional supervisara la peligrosa maniobra. A las 4:30 de la tarde activaron el segundero y prendieron la mecha. Inicialmente el fuego parecía avanzar según lo previsto. Las llamas treparon por sus extremidades hasta devorar su espalda y el pecho. Durante los primeros 120 segundos, Marcus permaneció impertérrito, respirando con dificultad a través de sus dientes apretados. Al llegar a los 2 minutos y 45 segundos, los presentes observaron cómo sus rodillas empezaban a flaquear violentamente. Entrando en el tercer minuto, una tos leve comenzó a sacudirle, apenas audible sobre el rugido hipnótico del incendio que lo envolvía. De pronto se inclinó hacia adelante, perdió el equilibrio y dio 2 pasos erráticos mientras uno de sus guantes mostraba signos evidentes de degradación. El material comenzó a retorcerse, dejando la piel expuesta. El gel de protección se había desgastado mucho antes de lo previsto en las zonas de mayor fricción. Las articulaciones cedieron más rápido de lo que los ensayos caseros habían sugerido, una vulnerabilidad que solo se hizo patente cuando el traje ya era una pira. Marcus se desplomó hacia el frente, convertido en una columna de fuego que no daba tregua. Tras comprender que la situación era crítica, el equipo de extinción se lanzó al rescate, pero las llamas consumieron sus piernas y parte de su rostro con una velocidad aterradora, complicando las tareas de auxilio. Sus gritos desgarraron el aire durante unos instantes antes de que el silencio se apoderara de él. Los operarios tardaron más de 20 segundos en sofocar el fuego por completo, un tiempo fatal en el que las lesiones se volvieron irreversibles. Su cuerpo quedó inerte, sin rastro de respuesta alguna, mientras sus compañeros pedían auxilio de forma desesperada. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Presentaba quemaduras de tercer grado en el 95% de su superficie corporal y sus vías respiratorias estaban destrozadas por el calor extremo. Fue trasladado de urgencia a la unidad de quemados del Centro Médico Kerna, donde se le conectó de inmediato a un respirador artificial. Sin embargo, su estado era crítico y empeoraba por momentos. Falleció poco después de la medianoche debido al trauma térmico y a una insuficiencia respiratoria aguda. 4 días después, sus restos fueron incinerados en Riverside, en una ceremonia privada que duró menos de 1 hora y se mantuvo ajena a la mirada pública. Las autoridades abrieron una investigación sobre el suceso y sancionaron económicamente a los organizadores por múltiples infracciones graves contra la seguridad. Asimismo, se emitió una alerta pública advirtiendo sobre el peligro extremo de realizar acrobacias con fuego sin supervisión médica especializada. Era el 24 de junio de 2016. El sol caía a plomo sobre una franja de asfalto cortada al tráfico, tras un centro comercial en el sur de Los Ángeles. Una hilera de voluntarios permanecía de rodillas hombro con hombro en mitad del estacionamiento, con la mirada fija en el horizonte y las manos apoyadas en el suelo. Al fondo se alzaba una rampa de salto construida con madera contrachapada y apuntalada con ladrillos, con las juntas selladas con cinta americana. La música atronaba desde un parlante portátil. Nadie en ese lugar estaba preparado para la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Devon Haskins, un patinador de 25 años, oriundo de Modesto, había pasado su juventud dominando los bordillos y estacionamientos de toda la zona central de California. En los círculos locales era respetado por su impecable técnica, sus trucos de flip y sus complejas combinaciones en manual ejecutadas a gran velocidad. Aunque no gozaba del estatus de profesional, contaba con una base sólida de seguidores en Internet gracias a sus videos en parques y a acrobacias caseras cada vez más temerarias. En los últimos tiempos, Devon había empezado a introducir a personas reales como obstáculos en sus saltos. Amigos o voluntarios, cualquier persona dispuesta a agacharse y quedarse inmóvil mientras él volaba por encima de sus cabezas. Todo dependía de una precisión absoluta. El mínimo error era letal. Devon ensayó la maniobra 34 veces con maniquíes. Devon creía que la notoriedad exigía mayor escala. Más gente suponía mayor premio del algoritmo. Su límite previo eran 30 personas. Aquel día buscaba los 37, tentando su suerte al límite. Se organizó por redes sociales. El recinto no autorizó el acto y la vigilancia era prácticamente inexistente. Usó un generador alquilado y maderas viejas. Sin médicos ni permisos, se congregaron unas 60 personas. El terreno permitía alinear a la fila, ganar inercia y ejecutar el salto en un movimiento fluido. Varios amigos grababan desde ángulos distintos con sus celulares, registrando lo que esperaban fuera el ascenso definitivo de Devon a la fama. Midió su velocidad 3 veces, frenando antes de la rampa para calibrar. Había una tensión gélida. A las 2:16, Devon arrancó.
Tomó impulso desde 30 metros buscando alcanzar la máxima velocidad. Al rozar la rampa el despegue fue limpio, pero la distancia forzó su trayectoria al límite. Las ruedas oscilaron levemente en el aire, un detalle imperceptible que quebró su centro de gravedad. Su pie resbaló. Durante el descenso la tabla comenzó a desviarse de forma lateral sin control. Su hombro golpeó a un voluntario, arruinando la estabilidad necesaria para su aterrizaje previsto. La tabla salió despedida mientras él giraba violentamente. Su cuerpo lo siguió en una espiral errática buscando un equilibrio imposible. Cayó rotando de costado sin poder corregir su postura antes del impacto. Su cabeza golpeó el asfalto con un crujido seco. El cráneo absorbió toda la fuerza antes de que su espalda colapsara. Los presentes oyeron el impacto con nitidez. Tras el golpe, él no volvió a moverse. Llamaron de inmediato a emergencias. Los paramédicos llegaron en 5 minutos, pero Devon falleció en el acto. El forense reportó una fractura craneal masiva, acompañada de un grave trauma cervical. El voluntario que fue golpeado solo sufrió una contusión leve en la zona del hombro. Su funeral reunió a 300 personas. En el estacionamiento dejaron velas y tablas como último tributo. Las autoridades investigaron los permisos para eventos y las concentraciones de riesgo no autorizadas. Si llegaste hasta aquí ya sabes de qué van estas historias. Dale like si estos casos te dejaron sin palabras, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún video. Hay más historias extremas esperándote. ¿Estás listo? Nos vemos en el siguiente video.